Muy buenas tardes. 21ª reunión vía Zoom. Bienvenidos autoridades de los tres poderes del Estado, presidentes de diferentes instituciones, socios de todo el país, integrantes de las filiales NEA, NOA, Litoral, Comahue, Cuyo, Buenos Aires y Córdoba. Prensa especializada, señoras y señores. Nuestro invitado de hoy, el doctor Gonzalo Paz. Cedemos la palabra a la presidenta de Fundación Mediterránea, señora María Pía Astori, quien brindará la bienvenida. Adelante, señora. Bueno, gracias Miriam. Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de tener como orador a Gonzalo Sebastián Paz, cordobés de la capital de Río Cuarto, abogado y magíster en Relaciones Internacionales, Master of Arts in Political Science y PhD in Political Science, ambas de George Washington University. El doctor Paz es experto en relaciones internacionales, en política comparada y política económica. Es un pionero en el estudio de las relaciones entre China y América Latina. Es y ha sido profesor en distintas universidades destacadas del mundo y ha dado múltiples conferencias, tanto en universidades como en centros de investigación. Ha recibido también numerosas distinciones y becas, tantas que puedo estar una hora para nombrarlas a todas. También ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en numerosas misiones de monitoreo de procesos electorales para la Organización de Estados Americanos en distintos países. Impulsó desde el año 2007 la campaña internacional Argentinos a Votar, promoviendo el voto de los argentinos en el exterior. Esta es apenas una síntesis de su larga trayectoria. Querido Gonzalo, sin más te cedo la palabra y gracias por tu tiempo con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Es una alegría para mí estar junto a ustedes hoy, compartir esta tarde. Quiero agradecer en primer lugar a la presidenta de la Fundación Mediterránea, María Pía Astori, y a los miembros del Consejo de Administración por esta invitación a este ciclo de conferencias que ha tenido oradores tan importantes y amigos, algunos que me han precedido. Así que es un gusto estar acá. Extiendo este agradecimiento, por supuesto, a la directora ejecutiva Miriam Martínez y todo su staff que han trabajado mucho para hacer esto posible. Y un saludo también para el presidente IERAL, Marcelo Capello. La Fundación Mediterránea es una institución de primer orden en la Argentina, no solo del interior del país, sino de la Argentina, desde hace muchos años, muchas décadas. Es un lugar donde no se habla de federalismo solamente, sino que se hace federalismo. Y esto es muy importante. Y más allá de los avatares políticos de la historia compleja de nuestro país, la Fundación siempre ha hecho un reclamo inteligente, ha planteado propuestas serias y se ha lanzado a acciones concretas. Y estas tres cosas me parecen muy importantes para destacar. Para esta breve presentación, que es parte de esta conversación que vamos a tener esta tarde, voy a hacer una serie de afirmaciones y de puntos breves para poder tener un intercambio más fluido. El título de esta presentación, por supuesto, hubiera sido inimaginable hace algunos años atrás. América Latina entre Estados Unidos y China, pero es una realidad que la Fundación ha tenido la claridad de señalarla como un tema central para nosotros y abrir este espacio de reflexión. Estamos en un momento, por supuesto, muy importante, en un año y único en nuestras vidas, y que va a tener una repercusión por el resto de nuestras vidas. Y como decía, estamos en América Latina y en Argentina
los casi 600 millones de habitantes de América Latina y los 45 de Argentina, en el medio de una relación internacional, económica y política muy, muy importante, la más importante de nuestras vidas. Y si faltaba algún disparador para abordar este tema, los eventos de los días recientes en torno a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en Washington, que quizás alguno de ustedes ha visto en los diarios, es motivo más que suficiente para impulsar esta conversación de hoy. Al final de la presentación, esta tarde o mañana, seguramente la Fundación les va a acercar un par de artículos míos que han salido recientemente en La Nación y en La Voz del Interior. En este título hay una relación triangular obvia e implícita, que es la relación triangular entre América Latina, Estados Unidos y China. Cuando digo relación triangular, lo primero que quiero señalar es que nuestra relación de América Latina con China no es independiente, no está aislada de la relación que tenemos con Estados Unidos. Y tampoco se puede separar de la relación estructural fundamental que tiene China con Estados Unidos con China, que es la relación bilateral más importante del mundo. Y los eventos, las políticas, las decisiones que se toman en esa relación bilateral tienen repercusiones para todo el mundo y nosotros no somos una excepción. Voy a enfocarme entonces en los tres elementos que constituyen esta relación triangular. Analíticamente, los tres elementos son las relaciones de América Latina con China, las relaciones de América Latina con Estados Unidos y las relaciones de Estados Unidos con China. Y finalmente con una síntesis para integrar esto de un modo que cada parte aislada tenga un sentido más profundo. Sobre las relaciones, sobre el primer punto, las relaciones entre América Latina con Estados Unidos, voy a ser más breve porque son las que conocemos todos, son en las que hemos estado viviendo por siglos, por 2 siglos, y particularmente en el siglo XX. Los lazos son históricos de América Latina con Estados Unidos, la primera potencia mundial, más allá de que evaluemos si está en un buen momento, si está en decadencia, etc., es una relación central para América Latina y siempre lo ha sido. En la Guerra Fría se denominaba esta zona la esfera de interés en términos técnicos. En el lenguaje cotidiano, en los diarios, a veces se usa una expresión que no nos gusta para nada en América Latina, el patio trasero de Estados Unidos. Incluso mucho se ha escrito internacional, se habla del backyard, ¿no? En términos más técnicos, una zona, una esfera de influencia de Estados Unidos, sobre todo en la época de la Guerra Fría. Y además de ser Estados Unidos la potencia principal mundial, la relación siempre ha sido con altibajos entre América Latina y Estados Unidos. Se puede sintetizar muy bien en una frase que los colegas mexicanos siempre repiten, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. No me voy a extender más en reflexionar sobre este lado del triángulo que es una relación con la que estamos todos familiarizados. Sí me voy a extender un poco más en el segundo elemento de esta relación, que es la relación entre América Latina y China. La región tiene lazos muy antiguos con el Asia, muy antiguos, pero esporádicos, intermitentes, y por supuesto en estas 2 primeras décadas del siglo XXI la relación ha explotado, se ha expandido geométricamente, sobre todo en el área económica, de modo tal que hoy no se puede entender América Latina en su economía y en sus relaciones internacionales sin tener una clara comprensión del rol y del efecto de China en estas 2 décadas. Directamente no se puede. Es ya un elemento estructural en la vida de América Latina y de estos 600 millones de personas prácticamente que somos que señalaba.
China es, por supuesto, el socio comercial número 1 o número 2 de la mayoría de los países de la región. Esto comenzó, como ya seguramente varios saben, con las reformas que se implementaron en China, que fueron aprobadas por una reunión extraordinaria del Partido Comunista Chino que tuvo lugar en diciembre de 1998, bajo el liderazgo, 1978, perdón, bajo el liderazgo de Xi Jinping, y de allí en adelante se desató un proceso de crecimiento económico que algunos frecuentemente superó el 10% de promedio anual, incluso muchos años llegando a pico del 11 o 12%, y ha sido esto un evento único en la historia de la humanidad, ha sido el proceso más grande de reducción de la pobreza y la creación de una clase media de cientos de millones de personas, un proceso, repito, que ha tenido lugar en nuestras vidas, quizás uno de los más importantes de las últimas décadas en el mundo. Y las repercusiones para América Latina han sido muy fuertes, como dije, el tema económico ha sido central, y dentro del tema económico el comercio ha sido fundamental en las relaciones entre China con América Latina. En términos cuantitativos, repito una vez más, una explosión extraordinaria que se ha morigerado en los últimos años, pero sobre todo en los primeros años del siglo XXI, las tasas de crecimiento eran de más del 30%, si bien partiendo también desde bases bajas. En términos cualitativos, aquí empieza una discusión muy amplia que hoy no vamos a abordar, pero que por supuesto tiene que ver desde el punto de vista de la matriz de este comercio, en el cual básicamente somos grandes exportadores de materias primas, 6-7 materias primas explican el 90% de las exportaciones de América Latina, y importamos de China una oferta muchísimo más diversificada. Al principio eran elementos de relativamente poca elaboración y mano de obra agregada, como textiles, juguetes, etc. Pero después hubo una explosión, obviamente, de productos manufacturados, de electrónicos avanzados, etc. Esta es una vieja discusión que se conecta muy bien con los debates sobre el desarrollo económico en América Latina, que el patrón de inserción internacional en más de 5 siglos, desde la llegada de los europeos en 1492, ha estado siempre con esta tensión, ¿no? de la exportación de materia prima y de importación de productos de mayor valor agregado. Ahí hay todo un debate que tiene que ver con nuestro proceso de desarrollo muy importante, que por supuesto no es el tema central de hoy, que no vamos a agotar hoy. Desde el comienzo del siglo XX, además, se ha dado este crecimiento económico bastante importante en América Latina, y paralelamente un giro hacia la izquierda en la mayoría de los gobiernos de la región en los primeros años de este siglo, y los dos procesos conectados económica y políticamente, ¿no? Uno de los resultados ha sido la disminución de la pobreza y también de la inequidad en América Latina. Ustedes saben que tenemos tasas de inequidad que históricamente han sido las peores del mundo, incluso más bajas, peores que las de África, medidas por el índice de Gini, alguna variante del índice de Gini, la verdad es que sobre todo la primera década, hasta la crisis del año 2008-2009, hubo mejoras muy, muy importantes, que hoy, por supuesto, están amenazadas por los efectos de esta crisis biológica que sufre la humanidad y el manejo que hemos hecho. En el año 2018 se llegó aproximadamente a 300.000 millones de dólares, que por supuesto es un número importantísimo para toda la región. Tener surplus o tener déficit en la relación bilateral ha sido importante, incluso ha moldeado la opinión pública en muchos países. México, por ejemplo, que en promedio por muchos años ha tenido 60.000 millones de dólares de déficit en comercio bilateral con China, es uno de los países en el que la opinión pública tiene una peor opinión sobre China. Hay otros países, Argentina tuvo muchos años de superávit, hemos tenido ahora una serie larga de años de déficit,
Chile, Perú, Brasil, etcétera, es un tema central. Siempre existió además la demanda en América Latina por inversiones genuinas, en inglés Greenfield Investment, ¿no es cierto? Inversiones nuevas que crearan puestos de trabajo que no existían. Esto se demoró por bastante tiempo. Después de la crisis del 2008-2009 empezó a haber un crecimiento enorme de inversiones chinas en América Latina, bastante concentradas en un grupo de países, 6 o 7 países. Pero, de nuevo, también la calidad de estas inversiones, perdón, en tanto cantidad de inversiones fueron sustanciales. En términos de flujo, China se transformó en unos años en el primer inversor en América Latina. En términos de stock, todavía el stock de inversiones norteamericanas y europeas, principalmente españolas, sigue siendo más grande. Pero en términos de flujo, desde el 2008-2009 ha sido muy importante, con un pico, diría yo, en el año 2015. Desde el año 2015 hasta ahora, las inversiones chinas han bajado significativamente en la región, y ya vamos a ver por qué. Y el otro tema importantísimo, por supuesto, sin agotar el tema económico para nada, que daría para varias conferencias, es el tema de las finanzas. Es un capítulo importante en las relaciones de China con América Latina. A raíz de la crisis del año 2008, que se desató en Wall Street, el año 2009, que fue un año tremendo, Argentina firmó un swap de monedas con China, que se transformó en un pilar importante de la reserva del Banco Central argentino, que nos permitieron capear esa crisis y los distintos momentos que vinieron después. Se fue ampliando varias veces este swap, pero distintos países han estructurado programas que tienen que ver con el tema financiero. Hay bancos chinos presentes en un número importante de países de la región. China también ha comprado papeles de la deuda externa de algunos países, Costa Rica, por ejemplo, etcétera. Y hay otras dimensiones económicas que no quiero, que no tenemos tiempo para abundar, como son varias zonas de libre comercio que han firmado países latinoamericanos con China, la cooperación multilateral, que es otro nivel, otra capa en la relación que se ha agregado en los últimos años entre China y la CELAC, que ha abierto una serie de programas de cooperación importantes. Y también hay un componente político en la relación entre China y América Latina, que tampoco vamos a tener mucho tiempo de agotar, pero que tiene algunos elementos bien conocidos. Uno es la lucha por el reconocimiento diplomático entre la República de China en Taiwán y la República Popular China en el continente, Taipei y Beijing o Pekín. La lucha por el reconocimiento ha sido central y sigue siendo un tema central en nuestra región desde el momento fundacional de la República Popular China, que ocurrió por Mao Zedong en la plaza de Tiananmen el 1 de octubre de 1949. Desde 1949 hasta nuestro día se da esta lucha por el reconocimiento que, repito, es muy importante. La inmigración de China, en algunos casos históricos, como por ejemplo a Yucatán mexicano, a Cuba, a Perú, a Panamá, ha sido importante, y en décadas recientes también se han dado procesos inmigratorios, y este también es un elemento importante. Y después muchos otros elementos puntuales que podemos armar una lista larga de estos. En el caso argentino, obviamente, el tema de la estación de rastreo del espacio profundo ubicada en el norte de Neuquén es un tema con aristas políticas muy, muy importantes. Fíjense también, para cerrar este mini bloque sobre la relación de China con América Latina, cómo hay nombres familiares, ya que comienzan a ser familiares entre nosotros sobre China. En el siglo XIX, cualquier ciudadano medianamente ilustrado conocía y hablaba y sabía lo que pasaba en Londres, en Manchester y en Liverpool. En el siglo XX, cualquier ciudadano medianamente ilustrado conoce sobre Washington, conoce sobre New York, lo que pasa en Chicago, lo que pasa en San Francisco y hasta en Miami. Y en el siglo XXI sabemos lo que está pasando crecientemente, sabemos lo que está pasando en Beijing, en Shanghai o en Hong Kong,
y le hemos agregado en este año Wuhan. ¿Quién sabía de Wuhan hace 2 años atrás? Y al terminar esta conferencia también vamos a hablar de Chengdu, otra ciudad china más. Y el hecho de que hablemos de estos 3 grupos de ciudades en 3 siglos distintos también tiene que ver con que estamos en un proceso de cambio estructural geopolítico del mundo en el cual el centro de gravedad económica y política se ha trasladado del Mediterráneo al Atlántico y en este siglo al Pacífico. Hay una correlación directa entre estos elementos. Me quiero enfocar ahora en la relación de Estados Unidos con China, que quizás para esta presentación sea uno de los elementos más importantes. Sin ponerme de profesor, es importante mencionar algo. Una parte de la teoría de las relaciones internacionales es la teoría de la transición de poder. ¿Qué significa esto? Que el sistema internacional constituido por Estados-nación, es bastante estable a través de los siglos, pero siempre hay cambios. Y lo más importante, por supuesto, es qué países o qué país dominan este sistema. Son los que tienen más poder relativo frente a los demás. Y el tema central de esta teoría de la transición de poder trata precisamente de qué pasa cuando una nueva potencia emerge y trata de ocupar un lugar que ya está ocupado por una potencia, trata de cambiar el status quo del sistema internacional. Hay un estudio reciente de un colega de Harvard que le ha puesto algunos números a esto que veníamos estudiando hace muchos años. Yo he escrito bastante también sobre esto. Este colega encontró lo siguiente, que es muy interesante. En los últimos 500 años ha habido 16 casos de transición de poder, 16 casos, y en 12 de ellos ha habido violencia, ha habido guerra. Entonces, estamos tratando sobre un asunto de enorme gravedad y de enorme peligro. En 500 años, 16 eventos de transición de poder, 12 de los cuales han terminado en guerra. Esto es central para entender lo que está pasando en esta relación que ya dije que era la más importante del mundo, entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China. Estamos ante uno de esos raros eventos que han sucedido en estos 500 años. Es una transición de poder que no sabemos cómo se va a resolver entre Estados Unidos y China. Y este proceso, repito, generalmente ha sido muy problemático e incluso ha terminado en violencia o en guerras. Esto es central también para poner nuestra relación con China y nuestra relación con Estados Unidos en un contexto que nos supera ampliamente, y si no entendemos esto, es difícil entender algunas cosas que pasan o decisiones que se toman o que no se toman en China con relación a América Latina. China en sus interacciones con América Latina está mirando por el rabillo del ojo qué es lo que hace Estados Unidos. Y Estados Unidos en algunos momentos ha tenido una actitud displicente hacia la región, ha estado metido en otros problemas mundiales, ha asignado prioridad a otros problemas mundiales. En algunos casos hablamos de overstretching, ¿no? Como una de las causas por las que los imperios caen es porque se expanden demasiado más allá del punto que logran tener un control, ¿no? Algunos han presentado este argumento de que Estados Unidos se ha sobreexpandido y ahora tiene enormes problemas. Pero el tema central, más allá de lo que pasó en el Medio Oriente, en Afganistán, el ISIS, etcétera, es este proceso de cambio estructural en la geopolítica del mundo. Así que relativamente tardíamente Estados Unidos ha reaccionado y empieza a prestar más atención hacia el Asia, con la política del pivot hacia el Asia que planteó el presidente Obama, y ahora en la época del presidente Trump esto ha sido muchísimo más claro. Estados Unidos y China hicieron algo muy curioso. En el año 2016 establecieron un diálogo bilateral sobre América Latina, del cual nosotros no formamos parte. Se hablaba sobre nosotros en ese diálogo bilateral. Esto es un evento extraordinario
el diálogo, la existencia del diálogo era público, pero el contenido no. Yo he tenido la suerte de aquí en Washington varias veces participar en debriefing de la delegación china y la norteamericana, y a través de otros instrumentos de investigación reconstruir un poco el contenido de ese diálogo, pero la existencia de ese diálogo también planteaba una hipótesis de manejo de esta situación de transición de poder entre las dos superpotencias, a través del diálogo y de la cooperación. Este diálogo se terminó con la administración Trump y eso nos pone en otro escenario de mucho mayor conflictividad. Esto, se dice rápidamente, tiene todo un basamento teórico importante que no quiero aburrirlo. Y la relación se ha deteriorado marcadamente entre Estados Unidos y China en los últimos 3 años y medio. En Estados Unidos, como ustedes saben, el presidente Trump se embarcó en una guerra comercial que tampoco, con China, que tampoco tiene mucho sentido si se ignora este proceso de transición de poder en el sistema internacional, y que ha sido penoso para la economía internacional. Estamos en una tregua, vino la pandemia, pero no sabemos cómo va a continuar. Pero incluso con elementos aún más preocupantes que la guerra comercial mismo. Una de las palabras que me gustaría que retengan de esta conversación es una palabra nueva, que es decoupling. Decoupling. Decoupling significa desconexión, significa otras cosas, pero básicamente desconexión, y más allá de una guerra comercial, de lo que empezamos a hablar ahora y el tema más grave, más estructural, en el que podemos estar embarcándonos, es en un proceso de desconexión entre las economías de China y de Estados Unidos, cuyas consecuencias serían muy profundas y que impactarían a todo el mundo. Las manifestaciones más graves de este proceso posible de decoupling en el que podríamos estar embarcándonos es la competencia por el dominio de las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial y las redes de Internet 5G. Y la traducción de esto más visible es el caso Huawei, que ustedes lo habrán visto en la prensa, la hostilidad manifiesta de la administración del presidente Trump hacia la empresa Huawei en cualquier lugar del mundo. El trasfondo de esta hostilidad hacia Huawei es precisamente esta lucha por el dominio de los sectores frontera de la inteligencia artificial, de la red 5G, y que, repito, si esto progresa hacia adelante, continúa en la dirección en la que va, este decoupling precisamente se va a firmar y podríamos estar ante una especie de clonación de la globalización en 2 globalizaciones dominadas por 2 polos diferentes, por Washington y por Beijing, y cuya interacción y diálogo tecnológico, etcétera, no sabemos realmente cuál va a ser o si van a estar realmente totalmente separados. Pero esto crea 2 ecosistemas políticos y económicos muy, muy profundos, y este puede ser uno de los escenarios a los que nos estemos encaminando si no se hace alguna otra cosa al respecto. La otra palabra y otra idea que me parece central para entender lo que pasó, sobre todo en estos últimos años de la administración Trump, es una palabra que también venía de final de la administración Obama, y es, lo voy a decir en inglés, economic statecraft. Economic statecraft, que es difícil de traducir, pero es una comprensión de la economía, no solo en los términos clásicos que conocemos, que nos enseñaron en la facultad, sino es un uso de la economía en beneficio de los intereses profundos del Estado. Que esto que imaginamos que era algo natural en los regímenes comunistas, empieza a ser una palabra muy importante ahora en todo el mundo, y también en Occidente, y también en Estados Unidos. Economic statecraft. No se comprende la guerra comercial, no se comprende el posible proceso de decoupling, de desconexión entre estas 2 grandes economías, sin entender esta idea de economic statecraft. Esto quiere decir que el periodo que se abrió con el fin de la Guerra Fría,
que ocurrió el 25 de diciembre de 1991, por la disolución de la Unión Soviética, este periodo en el cual la economía ha sido la ciencia social reina que ha dominado la discusión internacional en estas 3 décadas, ese periodo se ha cerrado de alguna manera. Por supuesto, no es que no vamos a hablar nunca de economía, ni nunca más, vamos a seguir hablando como siempre, pero el dato que tenemos que registrar para entender esta idea de economic statecraft es que el poder ha vuelto. Se vuelve a discutir el poder como no se discutía, con la fuerza que se discutía durante la Guerra Fría y en otras épocas de la historia mundial. El poder ha vuelto al primer plano de la discusión mundial. Power is king, power is back. El poder está de regreso, el poder es rey. Y no va a haber discusiones económicas limpias, abstractas, separadas, sin tener en cuenta la discusión sobre los elementos de poder. Mucha gente cree que esto en realidad nunca estuvo separado, el poder siempre estuvo ahí, pero ahora esto llega de un modo inequívoco a la primera página, digamos. Para terminar, simplemente presentación de estos elementos y comenzar una conversación. Quisiera conectar estas áreas de análisis que presenté previamente, estas 3 áreas, en una síntesis, y lo quiero hacer a través de un caso, que ha sido el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sido y es y será el Banco Interamericano de Desarrollo. El año pasado, en marzo, en 2019, en marzo del 2019, se iba a llevar a cabo la asamblea anual del BID en China, en la ciudad de Chengdu. Era el 60 aniversario del banco y era el 10º aniversario de la presencia de China como un miembro del banco. China trató también de ser parte del organismo multilateral de la región, se transformó en un miembro observador de la OEA en 1994, tuvo el objetivo siempre de entrar al BID como un accionista, y tardó 15 años ese proceso. Esto también dice mucho acerca de la claridad del objetivo estratégico. Fueron cambiando distintos equipos diplomáticos aquí en Washington de China, pero el objetivo estuvo, y ese objetivo lo logró China en el año 2008, que se hizo público en el medio de la crisis económica internacional. Esto creó una oportunidad para que China entrara con un aporte de capital al BID, y se anunció oficialmente los primeros días del 2009. Pero China es un miembro del BID desde esa época, y el BID es una institución multilateral muy importante para América Latina. Fue creada en 1959, en medio de la Guerra Fría. Es la institución multilateral económica más importante para América Latina y la más seria. Así como la OEA ha sido la caja de resonancia de múltiples conflictos políticos, la tensión es permanente en la OEA, el BID ha sido un organismo en general bien manejado técnicamente, manejado principalmente por los latinoamericanos, y ha tenido un rol en el proceso de desarrollo económico en muchos países de la región absolutamente crucial. Un dato más importante, fíjense, hablábamos de inversiones de China en la región. En el año 2015 las inversiones de China en la región fueron más altas, fueron superiores a las del BID, a las del Banco Mundial y a las del Fondo Monetario Internacional combinadas. Las 3 instituciones multilaterales que son significativas para el financiamiento externo de los países de América Latina, con sede aquí en Washington, China proveyó más financiamiento a la región en el año 2015 que esas 3 instituciones combinadas. Esa es la profundidad de lo que estamos hablando. Es un cambio estructural para lo que era la historia de América Latina. Retomo el hilo de este caso, del análisis de este caso. En marzo del año pasado iba a ser la reunión en Chengdu, y Estados Unidos crecientemente empezó a ser hostil a esta idea de llevar la asamblea a China, y hizo todo lo que pudo para voltearla. Finalmente logró voltearla, y 2 días antes de que comenzara, ya había cientos de personas que se habían trasladado a China, funcionarios, se había hecho una inversión de muchos millones de dólares de la ciudad, de China, etc. Estados Unidos logró que se cancelara la asamblea china. Las excusas para esto fueron que Estados Unidos y el banco habían reconocido el gobierno de Guaidó en Venezuela,
China seguía reconociendo el gobierno de Maduro, y el ministro de Economía de Venezuela está en el board de gobernadores del BID, y China le negó la visa al representante de Venezuela, de Guaidó, en el board del BID, y entonces Estados Unidos se agarró de esto para hacer una campaña muy fuerte y provocó la suspensión de la asamblea en China. Esto fue un golpe devastador para el BID, que siempre tuvo una fama de ser un organismo técnico de alta calidad y alejado a las disputas políticas mayoritarias e independiente. El prestigio de BID sufrió un golpe significativo en este evento. Y ahora acaba de suceder un nuevo round de esta tensión entre China y Estados Unidos, repercutiendo en el organismo de financiamiento multilateral más importante que tiene América Latina, que es el BID, con la elección del nuevo presidente. El presidente actual, Moreno, finaliza su tercer mandato, el nuevo presidente tiene que asumir el 1 de octubre, y había una regla no escrita en el orden de posguerra mundial. El Banco Mundial lo manejaba un norteamericano, tenía un presidente norteamericano, el Fondo Monetario Internacional siempre tuvo un presidente europeo, y el BID siempre tuvo un presidente latinoamericano y un vicepresidente muy fuerte norteamericano con poder de veto. Estados Unidos tiene el 30% de las acciones del BID. Por primera vez en la historia sucedió que Estados Unidos propuso un candidato propio para la presidencia del banco, rompiendo esta regla de 60 años, de 61 años, que siempre había un presidente latinoamericano y un vicepresidente norteamericano. Propuso un presidente propio para el banco, y esto, de nuevo, es una bomba atómica para los que seguimos los acontecimientos políticos, diplomáticos y de relaciones internacionales de la región. Como ustedes saben, durante la administración Macri había un interés del ministro Frigerio de ser el presidente del BID, el primer presidente argentino en la historia del BID, nunca ha habido uno. Durante la administración del presidente Fernández ha habido un interés en promover al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Ellis, como presidente del banco, pero había otros candidatos latinoamericanos importantes, como la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, pero Estados Unidos toma esta decisión. Podemos especular mucho los motivos de esta decisión, pero acá hay un motivo central, y es recobrar la importancia geopolítica de Estados Unidos en la región, recobrar el control del instrumento financiero externo más importante en la región. Esto es central. Desde el año 2013 también China ha impulsado una iniciativa internacional que se llama la Ruta de la Seda, la iniciativa de la Ruta de la Seda, o de la Franja y la Ruta de la Seda, que progresivamente se ha transformado en una iniciativa, de ser una iniciativa del presidente Xi Jinping, se ha transformado hoy en la iniciativa de la política exterior china número 1, y que al principio trataba de reconstruir las rutas históricas euroasiáticas entre China y Europa, atravesando todo el Asia Central, las viejas rutas comerciales de camellos, hasta expandirse a las rutas marítimas, y también desde el año 2017 hacia América Latina. Dijo el ministro de Relaciones Exteriores chino que era la extensión natural de la ruta de la seda de América Latina, y hoy en día 19 países de la región han firmado Memorandum of Understanding entre China y estos países. Los grandes países de América Latina, Brasil, México y Argentina, todavía no lo han hecho. Mensaje final antes de abrir la conversación. Para América Latina y para Argentina, las relaciones con China han sido fundamentales. Ha sido un cambio dramático en la historia de la región. Nosotros en Argentina comprendemos muy bien que China fue un factor central para superar la crisis del 2001, cuando no teníamos ayuda internacional de ningún tipo. La relación con China es muy rica, es muy variada, es crecientemente variada, no se agota solamente en el tema comercio, que por supuesto es importantísimo. Es una relación que además tiene un potencial enorme todavía, que todavía se puede expandir muchísimo más, distintas facetas económicas y de otro tipo, pero
Estados Unidos también está de vuelta en la región y la región vuelve a estar en una situación de tensión geopolítica equiparable a la de la Guerra Fría. En vez de ser Estados Unidos con la Unión Soviética y Estados Unidos con China, hay un déjà vu, un aire de familiaridad entre lo que está sucediendo ahora y lo que pasó antes. No es igual, pero es sencillo aplicar esas viejas estructuras para tener un entendimiento más o menos rápido de lo que está empezando a pasar. Y que esto significa también una pérdida de espacio para las políticas exteriores de nuestros países importante. De acá en adelante, cada una de nuestras decisiones de política exterior en los países de América Latina con relación a China tiene un costo creciente y riesgos crecientes. Hemos tenido una enorme libertad en estas 3 décadas para proponer cosas, para hacer cosas, y si no las hicimos fue porque no quisimos o no pudimos, pero de ahora en adelante va a haber costos muy, muy importantes. Les puedo dar una lista de casos donde ya se evidencian estos costos. Esto no quiere decir que no tengamos más relación con China, por lo contrario, pero nos estamos metiendo en un territorio muy incómodo y que lo va a ocasionar muchos inconvenientes. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Perfecto, brillante su exposición, doctor Gonzalo Paz. Damos lugar a las preguntas y le damos la palabra a Marcelo Capello, presidente del IERAL. Sí, hola, buenas tardes. Gonzalo, muchas gracias por participar. No se ve ahí mi cara porque estoy con una notebook que no había usado antes y por ende veo que la cámara no anda. No es porque esté en pijama ni nada raro. Gonzalo hace muchos años que está en Estados Unidos, pero no ha perdido en algunos momentos la tonada cordobesa, así que está aportando a esta visión federal de la Argentina. 2 preguntas. La primera, esa visión nueva en Estados Unidos respecto de China, ¿es solo de Trump y su círculo, de todo el Partido Republicano? ¿También es del Partido Demócrata? Y segundo, si se da que el mundo en gran medida queda dividido en 2 bloques, en política y sobre todo en la economía, donde en cada bloque se negocia menos, se comercia menos con el resto, ¿cómo ves a Argentina en esa situación? Desde el punto de vista, o qué nos convendría, o qué ves como más probable como ubicación de Argentina en alguno de esos 2 bloques. Con respecto, muchas gracias, Marcelo. Un gusto compartir esta experiencia también contigo. Con respecto a la primera pregunta, siempre hubo sectores en Estados Unidos muy antagónicos hacia China, eran minoritarios. Hubo algunos eventos puntuales donde se disparó este interés y esta controversia sobre China. Por ejemplo, cuando fue el traspaso del canal de Panamá de Estados Unidos a Panamá precisamente, y después se privatizaron varias instalaciones allí, y China controla, por ejemplo, el egreso y el ingreso al canal, y China participó en la expansión del canal, la ampliación. Ha habido eventos puntuales donde el interés se ha hecho público, esta tensión, pero, repito, desde finales de la primera administración Obama, del primer periodo de Obama, durante el tiempo de Hillary Clinton como secretario de Estado, ya hubo una política oficial que se llamó el pivot como en el básquet, ¿no? Girar la atención porque decir, bueno, estamos con muchos problemas en el mundo, con ISIS, en Afganistán, etcétera, pero lo que realmente está pasando, lo estructural y que nos va a afectar en el largo plazo, es esto, el cambio que se está dando en Asia, ¿verdad? Así que ya ha habido un interés precoz desde hace algunos años, pero la retórica del presidente Trump y su campaña de política interna, hacer Estados Unidos grande de nuevo, América primero, etcétera, lo ha llevado a confrontar y a señalar a China como el enemigo número 1. En diciembre del 2017, la doctrina de la seguridad estratégica de Estados Unidos, que es un documento central que se hizo público, designa a China como un rival estratégico. Y de allí toda la administración ha venido alineando todo el resto de sus decisiones
con respecto a ese documento fundacional, repito, de diciembre del 2017. Esto empieza a ser también compartido en otros lugares del mundo. En Australia hay una preocupación enorme. Australia acaba de aprobar un incremento del presupuesto de defensa elevadísimo, a pesar de que Australia tiene una relación casi simbiótica con China. Europa aprobó también el año pasado un documento muy importante donde asignaba a China como un competidor sistémico. Competidor sistémico. En Estados Unidos, fíjese la terminología, un rival estratégico; en Europa, un competidor sistémico. Así que esto es en todo el mundo desarrollado que comienza a crecer esta preocupación. Con respecto a la segunda pregunta, esto, como decía, es un proceso incipiente en desarrollo, el de Economic Statecraft, el de intervención de decisiones políticas en el manejo de la economía mundial, y en este posible proceso de separación en dos ecosistemas económicos y tecnológicos separados. No estoy pronosticando que esto vaya a suceder, pero digo que estamos en una fase incipiente de esto. Evidentemente, si esto se concreta, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias y tampoco sabemos cuál va a ser si va a haber una conexión o no, porque se puede dar que sean dos ecosistemas separados, pero conectados, digamos, ¿verdad? No sabemos si van a ser totalmente separados o qué grado de conexión va a haber. También hay que ser muy honesto y hay que decir, hay algunos colegas, algunos analistas que dicen, esto es totalmente imposible. La dinámica de la globalización es aún más profunda y jamás va a suceder un proceso de decaple. Pero en estos 4 años la realidad ha sido que nos hemos embarcado recientemente en este proceso. Casi todos los países del mundo tienen relaciones intensas con estos dos polos en este momento. La tienen con Estados Unidos desde hace décadas y la tienen crecientemente con China desde las 2 o 3 últimas décadas. Así que esta es una situación incómoda para todos los países del mundo que no son estos dos polos de esta relación bilateral central del mundo. Esta especie de G2 virtual del mundo, ¿no? Hablamos de un mundo multipolar, pero en ese mundo multipolar tenemos claramente dos polos que tienen un peso gravitacional enorme, digamos, ¿no? Así que esta es una situación con la que todos vamos a tener que navegar. Y Argentina no va a ser una excepción. Argentina tiene una larga tradición de más de 100 años de neutralidad en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, debatida, polémica, y entre los analistas, los estudiosos, hemos seguido discutiendo si era lo mejor que podríamos haber hecho durante las 2 guerras mundiales. Pero hay una tradición, e incluso en la opinión pública argentina, muy fuerte. Tenemos una relación económica muy, muy fuerte con China, compartimos una serie de valores, evidentemente con todo Occidente, no solo con Estados Unidos. Nuestra Constitución fue moldeada por Alberti en base a la Constitución de Estados Unidos. Tenemos un sistema democrático de gobierno. Los derechos humanos son un valor muy importante en nuestra sociedad. La diversidad, la pluralidad son esenciales, la libertad de prensa, etc. Estamos en una situación dicotómica, como ya ha pasado otras veces en nuestra historia. Así que vamos a estar en una situación muy, muy incómoda. Como dicen los economistas, también hay distintos puntos de equilibrio, ¿verdad? Chile, por ejemplo, tiene una zona de libre comercio con China y tiene una zona de libre comercio con Estados Unidos. Nosotros no tenemos libre comercio ni con China ni con Estados Unidos. Estamos en otro punto de equilibrio. Nuestra situación de tensión con estos dos polos va a ser igual a la de Chile, pero Chile va a tener especificidades propias. Así que es difícil hacer un pronóstico. Lo que sí está claro es que vamos a tener que navegar en una situación muy, muy incómoda. E incluso esto se planteó ya, a mí me han consultado varias veces ya, el gobierno anterior y sobre el tema de la conveniencia de que Argentina firme el convenio de la ruta de la seda, de la iniciativa de la ruta de la seda, y también Estados Unidos ahora, que al principio de la administración Trump, solamente tenía una política de castigo a los que no hacían, no se alineaban con las políticas norteamericanas, empieza ahora a crear también estímulo positivo, lo que decíamos en la época de Roosevelt,
más de 100 años atrás, stick and carrots, palos y zanahorias. Al principio de la administración Trump hubo palos, ahora empieza a haber zanahorias. Estados Unidos ha creado algo que se llama America Growth o América Crece, que seguramente en los próximos meses y el año que viene vamos a discutir bastante, pero es una iniciativa para desarrollar infraestructura, para conectarse con la empresa norteamericana que Estados Unidos va a impulsar y que compite en forma directa con la iniciativa de la ruta de la seda. La primera pregunta va a ser, ¿firmamos una, firmamos la otra o firmamos las dos, digamos, ¿cierto? Pero estos son algunas de las decisiones que va a haber que tomar seguramente en los próximos 2 o 3 años. Perfecto, brillante la exposición y ahora le damos la palabra a la señora Cledis Candelaresis, que se prepara Jorge Vasconcelos y después Marcelo Lardapita. Cledis, adelante por favor. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Perfectamente. Se escucha. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. No, me gustaría saber o que desarrolle un punto que había mencionado antes respecto a la declinación de las inversiones chinas en la región. Y no sé si hay un factor común que explique ese retroceso en todos los países. Con mucho gusto. Así como dije que había una correlación al principio del siglo XXI entre el crecimiento exponencial del comercio bilateral de la región con China y el giro de muchos gobiernos de la región hacia la izquierda, los dos procesos fueron simultáneos y la relación entre los dos dista de ser clara todavía, pero evidentemente la relación ha sido muy fuerte entre los dos procesos. Para mí hay una relación bastante obvia entre la declinación de las inversiones chinas en estos últimos años en la región y el creciente antagonismo de Estados Unidos con China y las acciones de Estados Unidos hacia China en la región, ¿verdad? Esto para mí está correlacionado. Seguramente habrá otras explicaciones de otro tipo, pero este factor no se puede descartar. Y esto es importante porque China, incluso muchas veces en contra de los deseos de muchos países latinoamericanos, siempre ha considerado a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Siempre consideró que sus actividades en la región y su relación con la región perturbaban de alguna manera o eran riesgosas a su relación bilateral directa con Estados Unidos, que se estaban metiendo en un área natural de Estados Unidos. China jamás se confundió. Y tengo un montón de casos para ilustrar esto. Les voy a decir uno. Chávez consideraba que China podía ser un apoyo externo fundamental, un external balancer, decimos en relaciones internacionales, es una potencia externa que puede balancear la relación internacional de la región. Y fue 7 u 8 veces a Beijing. ¿Cuántas veces visitó Hu Jintao, que era el presidente de China en ese momento, a Caracas? Ninguna. Y ustedes saben que una de las reglas cardinales en la diplomacia es la reciprocidad, ¿verdad? Se hace una visita de un lado, se hace una visita del otro. Bueno, hubo 7 u 8 visitas de Chávez, no hubo ninguna de Hu Jintao. Hubo unas inversiones muy grandes de China en Venezuela, pero no hubo nada que levantara el perfil político de esa relación. Así que China es muy cuidadosa, pero obviamente la decisión de la política exterior de recuperar la iniciativa y recuperar influencia en la región ha sido muy, muy marcada. Yo pienso de que China ha tratado de cubrirse, de bajar el perfil en la región. Esto no quiere decir de que esto va a seguir siendo de este modo, pero por lo menos mientras dure el primer mandato del presidente Trump, esta ha sido la política de China. Mantener un nivel de relaciones comerciales relativamente alto, pero bajar la exposición en otras áreas, entre ellas la de las inversiones. Por supuesto, me imagino que es una de las preguntas que ya deben tener listo varios, digamos. ¿Qué pasa si el 3 de noviembre, si gana el presidente Trump un segundo mandato o si ganan los demócratas? Esto también está conectado con la pregunta que me hacía Marcelo Capello, ¿verdad? Si esto era algo de Trump o si iba más allá.
la administración Trump. Yo creo que la percepción sobre China como un tema central para Estados Unidos de acá en adelante, esto creo que es generalizado. Ni hablar que ahora con el tema de la pandemia, China ha quedado en una posición muy incómoda, ¿no? Porque si bien algunos hablan de la diplomacia del barbijo, de la diplomacia de la ayuda para enfrentar el COVID, ha habido también un gran debate internacional que ha erosionado mucho el soft power, la legitimidad de China sobre el origen de la pandemia, porque pasó allí, porque crearon el virus artificialmente, porque no lo crearon, pero se les escapó, porque no lo crearon y surgió allí, pero no le dijeron nada al mundo. Hay muchas versiones de esto, pero claramente China ha estado a la defensiva y en una situación muy, muy incómoda, que yo creo que los aviones con algunas mascarillas no han logrado compensar. Así que yo veo una correlación fuerte entre la declinación de las inversiones en los últimos 4 o 5 años y la política muy fuerte, muy hostil, muy agresiva hacia China de la administración Trump. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Jorge Vasconcelos, vicepresidente de IERAL. Gracias, Miriam. Un gusto, Gonzalo. Un gusto. Gracias por el aprendizaje que estamos teniendo. Me da la impresión que este escenario donde mencionás que se van a correr costos y vamos a tener riesgos en las decisiones que vayamos tomando, quizás sea un incentivo muy fuerte para que los países de la región, particularmente Argentina, expliciten, sean muy transparentes respecto de lo que buscan con su política exterior, y no solo su política exterior, es decir, no solo cómo van a votar en algún organismo internacional, sino también cómo van a asignar y van a permitir o no permitir las inversiones en recursos naturales. Estoy pensando en la pesca, en el agua dulce. Es decir, una forma de minimizar esos costos y esos riesgos sería que se viera que en nuestras decisiones no tenemos segundas intenciones. ¿Cuán preparado, si estás de acuerdo con la pregunta, cuán preparado ves a los gobiernos de la región para trabajar en esta línea de explicitar políticas y que ni Estados Unidos ni China vean que hay una segunda intención en alguna medida que se tome? Bueno, un gusto, Jorge, y la pregunta es muy importante. La respuesta corta a la pregunta, a la parte final de tu comentario, es que no, para nada estamos preparados. Es más, muy pocos países y muy pocas administraciones entienden en lo que nos estamos metiendo, en esta enorme hostilidad y en esta situación de enorme gravedad en la que nos estamos metiendo lentamente como un Titanic que va hacia un iceberg, que nos estamos metiendo. Así que mucho menos hay una respuesta preparada. Mucha gente sigue teniendo relaciones normales, muchos países siguen teniendo relaciones normales con Estados Unidos, relaciones con China, y precisamente este es un grave problema que si un punto queda también en esta conversación, creo que sería muy importante. Desde un punto de vista de política exterior y de políticas públicas, no podemos tratar los dos sets de relaciones, las relaciones con Estados Unidos y las relaciones con Chile, como sets independientes. Son crecientemente interdependientes, ¿verdad? De hecho, en una revista que se edita en Argentina especializada sobre las relaciones con China, yo escribí un artículo hace algunas semanas atrás proponiendo una reforma de Cancillería. Tenemos la misma Cancillería de décadas, por no decir de un siglo, proponer una reforma estructural, institucional, en la que tanto las áreas, el área que se dedica a China y Asia se tiene que expandir enormemente, por todo lo que acabamos de decir. 3 o 4 o 5 funcionarios no puede estar manejando una relación que es crucial para la Argentina y de la que depende nuestro bienestar, en buena parte, y que tenga más relación con el área que también maneja Estados Unidos, porque hay que tomar este tipo de decisiones en algún momento, como adherir o no a la
iniciativa de la Franja, la Ruta de la Seda, como adherir o no a la iniciativa norteamericana de América Crece. Esto no lo podemos hacer con una organización interna de Cancillería del marco de estanco, y esto va fuera de Cancillería también. La Cancillería tiene que interactuar y tener reuniones mensuales o quincenales con otros ministerios, y el gobierno lo mismo tiene que hacer con el resto de la sociedad, con las fundaciones que piensan, que juntan, con la Unión Industrial, con la sociedad rural, etcétera, la mesa de enlace, etcétera. Esto es algo en lo que nos jugamos demasiado, ¿no? No estamos preparados para nada, ¿no? Porque ni siquiera entendemos en dónde nos estamos metiendo, así que mucho menos tenemos una respuesta preparada. Hacer declaraciones explícitas de decir, ok, nuestra relación va a ser fundamentalmente comercial y no vamos a tener ningún vínculo político, puede ayudar. En la región tenemos gobiernos democráticos mayoritariamente, esto significa que periódicamente tenemos renovación de gobiernos y tenemos gobiernos de distintos signos que asumen el poder. La propuesta sería válida si se transformara en una política de Estado, pero mientras sea algo discutible y no haya un consenso entre la élite política, son compromisos difíciles de sostener, ¿verdad? Son difíciles de sostener. Si me permite una nota al pie académica, yo hace muchos años, señalaste el tema de la votación en los organismos internacionales. Yo hace muchos años hice un pequeño estudio de la primera década del siglo XX, de 21, perdón, que desde el 2003 en adelante en Argentina estuvo conducida por el kirchnerismo, y me topé con algo muy curioso, porque yo empecé a estudiar los patrones de votación en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, en particular en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos le pide al Departamento de Estado todos los años que le diga cómo los países han votado en votaciones que Estados Unidos considera que son esenciales para sí mismo. De todas las cosas que se votan durante el año, en Estados Unidos decide que sus intereses estratégicos están presentes en 10, 12 votaciones, más o menos ese es el número, y entonces el Congreso le pide al Departamento de Estado que le diga cómo el mundo ha votado en esos casos que son centrales para Estados Unidos. Entonces yo tuve esos casos durante 10 años, la primera década del siglo XXI, y me encontré, y esa es la belleza a veces de la investigación, ¿no? Me encontré con algo extraordinario. Países que tenían una relación muy buena con Estados Unidos, porque, por ejemplo, tenían una zona de libre comercio como México, con el NAFTA, Chile, etcétera, tenían determinado patrón de votación bastante estable, ¿no? Venezuela, cuando se produce situación de inestabilidad o el golpe de Estado contra Chávez, después del golpe de Estado, Venezuela pasa a tener un patrón de votaciones más hostil con Estados Unidos aún que el de China, ¿no? Pasa a ser el caso más extremo, más hostil aún con Estados Unidos que China, y Brasil, que bajo la égida de los gobiernos progresistas de Lula y de Dilma, tenía aspiraciones a incluso ocupar una silla permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se proyectaba como una potencia de influencia creciente en el mundo a través de los BRICS y de otros instrumentos. Brasil se iba separando lentamente del patrón de votación normal de Estados Unidos, pero lejos todavía de China, en medio, ¿no? La curiosidad acá es cómo votó Argentina. Bueno, Argentina, mientras en los años que yo hice el estudio, la primera vez que el siglo XXI, votó exactamente igual que la mayoría de los países latinoamericanos. Yo hubiera esperado que bajo la conducción de kirchnerismo hubiera seguido más o menos un patrón de votación parecido al de Lula y al de Dilma, y sin embargo votó muy parecido a cómo votaba Chile y México, ¿no? Perfecto. Yo he hecho el estudio en la segunda década. Quizás con la ayuda de la Fundación podríamos encarar ese estudio. Gracias, Gonzalo. Le damos la palabra al señor Marcelo Lardapide y se prepara el señor de la empresa Alario. Adelante, Marcelo.
No se escucha, a ver, vamos a leer la pregunta de Marcelo. Buenas tardes a todos. Desde Trenquelauquen pregunta, no en la guerra comercial, pero sí en la guerra del poder. ¿Qué papel juega Putin, Rusia? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Yo me dedico casi toda mi vida, por 3 décadas, mucho al Asia, he vivido en Asia, etcétera. La gente me conoce en el CARI, en Argentina, en todo el mundo, por alguien que ha estado muy focalizado en Asia, pero casualmente desde hace 7 años vengo siguiendo muy estrechamente Rusia, he visitado muchas veces Rusia. En este momento, por el verano, estoy en el Woodrow Wilson Center, aquí en Washington, gané la Kennan Fellow, que es una beca focalizada en Rusia. Estoy analizando lo que pasa entre Rusia y América Latina y las reacciones de Estados Unidos muy de cerca. En los años 70, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Kissinger tuvo esta idea, que después obviamente fue tomada por su presidente, por el presidente Nixon, de que había que recuperar a China y transformarla en un actor en esta competencia de dos, desarmarla, ¿no? Y alistar a China del lado de Estados Unidos. China era un país comunista, que había estado muy unido a la Unión Soviética, pero en la separación del campo popular, del campo socialista, también se había comenzado a enfrentar a finales de la década de los 60 con la Unión Soviética. Y fue Kissinger el artífice del acercamiento de China, jugar la carta china, se decía en esos años, a favor de Estados Unidos y de Occidente, y que fue un factor realmente importante en el fin de la Guerra Fría. Hoy en día lo que está pasando es que la política de Putin de tratar de reposicionar nuevamente a Rusia como un actor central de las relaciones internacionales, rol que había perdido casi totalmente después del fin de la Unión Soviética, lo lleva a que empiece a tener intereses contradictorios con Estados Unidos en una serie de lugares del mundo. En primer lugar, alrededor de la misma Rusia, en Georgia, en Chechenia, en Crimea, en Ucrania, etcétera, pero en otros lados también, en Siria, y lo hemos visto también desde enero del año pasado, sobre todo en Venezuela. El evento de la presencia del rol de Rusia en Venezuela es también un evento de primer orden en las relaciones internacionales de América Latina recientes. Ahora bien, China y Rusia crecientemente tienen un grado de cooperación importante, a pesar de que han sido enemigos por siglos. Esta es una alianza que no es natural, pero el antagonismo común hacia Estados Unidos las ha ido acercando. Hay mucha gente que es muy escéptica dentro de Rusia acerca de que esto sea viable en el largo plazo, una alianza con China, pero esto está sucediendo. Y entonces en Estados Unidos también hay una polémica, un diálogo creciente acerca de quién perdió a Rusia, digamos, ¿no? Porque perder a Rusia, lo que se viene, es realmente un elemento de mal pronóstico para Estados Unidos. Pero por otro lado, la misma presencia de Putin, que además acaba de reformar la constitución china, con lo cual él va a seguir teniendo un rol preponderante mientras esté biológicamente activo, por lo menos hasta el año 2036. El tema de Putin, la intervención de Rusia en las elecciones del 2016 en Estados Unidos, lo han transformado en una bestia negra para los demócratas, y la relación de Trump con Putin, que él es tan duro con todos los líderes del mundo, incluso tan duro con amigos de Estados Unidos de toda la vida, con los europeos, con los japoneses, etc. Sin embargo, con Putin tiene una relación de deferencia que realmente en Estados Unidos ha causado mucho asombro. Así que este es un elemento, esta pregunta la agradezco, porque este es un elemento muy importante para entender el mundo en el que estamos y el papel de Rusia. ¿Cómo va a ser Estados Unidos en superar este tremendo antagonismo renovado que hay con Rusia por la intervención de Rusia en la política norteamericana y en otros lugares del mundo, en Cataluña, etcétera, pero a la vez
el valor de Rusia como un elemento estratégico en su relación con China. Este es un dilema de política pública y política exterior en Estados Unidos que va a ser fundamental para ver cómo evoluciona y ver si se puede resolver de alguna manera. Bárbaro, muy bien. Adelante Jorge Roveri y se prepara Mariano Causino. Jorge Roveri de la empresa Ladio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y fantástica la charla que estamos escuchando. Quería consultarle, usted comenzó comentando el increíble crecimiento que ha tenido China los últimos años, que ha sido único en el mundo realmente. Hemos tenido suerte de poderlo ver. ¿Cómo se explica que no habiendo, si se quiere, democracia, una economía planificada, y por otro lado hay una especie de un gran capitalismo también dentro del mercado? ¿Cómo lo definiría a este sistema? Y por otro lado, se dice que China no tiene ambiciones imperialistas hacia el mundo, y otros dicen que sí la tiene. ¿Qué opina al respecto? Con respecto a la primera, muchas gracias por la pregunta, muy importante, por supuesto. Fíjese que China no habla de la reemergencia de China a nivel mundial. China habla de la restauración de su lugar en el mundo. En toda la historia de la humanidad, hasta hace 2 siglos, China fue siempre un lugar más importante, más desarrollado y más rico, ¿verdad? Siempre fue el lugar principal del mundo, por supuesto, desconectado o con delgadas líneas de comunicación como era en la ruta del C, pero siempre fue. Fíjense que la palabra que usan los chinos para nombrarse a sí mismos es el imperio del medio. Cuando ustedes ven el signo chino, las letras chinas, como un cuadradito con una raya, ¿verdad? Ese cuadradito con la raya significa el eje del mundo, ¿no? El centro del mundo. Entonces, para China esto es la restauración a un lugar natural que nunca debieron perder, ¿no? Esto es muy importante. Siendo mucho más cerca en el tiempo, a 1978, como dije, cuando empezó el proceso de reformas de la economía china, Deng Xiaoping tenía una idea de enorme pragmatismo, ¿no? En su consideración, el extremo ideológico durante la época de Mao, que había llevado a la gran hambruna, etcétera, la muerte de millones de personas, todos estos excesos había que corregirlos, y su política era muy pragmática. Y de hecho él tenía 2 frases, que voy a citar acá, su espíritu, que explican su visión de la economía y su visión de la economía en relación con el mundo y del poder del mundo, ¿verdad? La primera frase es: no importa que el gato sea negro o blanco, lo que importa es que case ratones. Pragmatismo total. Introducir los mecanismos de mercado paulatinamente. Al principio, en algunas regiones especiales, se iban haciendo como experimentos. Se iba aprendiendo y después se iba extendiendo a otros lugares de China. Un proceso paulatino. Esto no ocurrió de la noche a la mañana, ¿verdad? Se iba aprendiendo lecciones de cómo gestionar una economía más capitalista. Y la segunda idea de Deng Xiaoping, que ha sido fundamental hasta Xi Jinping, era mantener la cabeza baja y acumular fuerzas. Mantener un perfil bajo y ser cada vez más fuerte. Esta era su idea de política exterior en el mundo, ¿no? Y en América Latina un caso de aplicación muy, muy claro. Con Xi Jinping empieza una política exterior china y una visión de China mucho más asertiva en el mundo, mucho más fuerte, mucho más decir, bueno, China está acá, China necesita ocupar el lugar que le corresponde, China debe ser respetada como la superpotencia que es, que ya es, no que va a ser, ¿verdad? De hecho, en algunos indicadores, China se ha superado económicamente a Estados Unidos. Por supuesto, sigue habiendo una enorme asimetría militar, por el momento, por los próximos años. Pero hay un cambio, digamos, entre la tradición que habla Xi Jinping en 1978
y que se termina con la asunción, que abre Deng Xiaoping, perdón, y que termina con la asunción de Deng Xiaoping. Es esta China también más asertiva, la que empieza también a generar mayor prevención alrededor del mundo, ¿verdad? Me podría extender largamente con estas dos excelentes preguntas, pero acá están los temas fundamentales para avanzar en una reflexión sobre esto. Siguiente pregunta, le damos la palabra al señor Mariano Causino y continúa después Ángel Bestani. Adelante, por favor, Mariano. Gracias. ¿Cómo está, Gonzalo? Un abrazo de Buenos Aires. Solamente que te tengo que reclamar que nunca incumpliste tu visita en su día. Te quiero preguntar, ¿qué pensás que va a ocurrir si gana Biden o si gana una segunda presidencia Donald Trump en relación a todos estos asuntos que también trataste? Muchas gracias, un abrazo. Un gusto, embajador Mariano, placer compartir esta actividad contigo. Aquí dejamos ya la academia y pasamos a la futurología, ¿verdad? Y siempre digo que los académicos somos bastante malos pronosticando el futuro, pero no quisiera dejarlo sin alguna reflexión. Evidentemente, una elección, una reelección de Trump nos hace pensar en elementos de continuidad de su primer mandato en su segundo mandato, de afirmación de muchos elementos de continuidad, pero por supuesto este año la disrupción ha sido enorme en Estados Unidos. Este es un año como muy poco en la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos una destrucción del empleo que llegó a 42, 43 millones de puestos de trabajo, ahora se ha recuperado un poco, un déficit fiscal en expansión del último de 800 mil millones de dólares aproximadamente en un mes, y etcétera, una serie de elementos, una cantidad de muertos que mucha gente ya ha naturalizado, pero estamos, no he visto la cifra de los últimos días, pero alrededor de 130.000 muertos. Para que ustedes se den una idea, los muertos norteamericanos en la guerra de Vietnam, no en toda la guerra de Vietnam, pero los norteamericanos en la guerra de Vietnam, que fueron 20 años, fueron 53.000 muertos. Estamos hablando más del doble de muertos que en la guerra de Vietnam en 3 o 4 meses, que en la guerra de Vietnam que duró 20 años. Y hasta el día de hoy sabemos la consecuencia que ha tenido en la política exterior de Estados Unidos y en muchos órdenes, lo que fue la guerra de Vietnam. Estamos hablando, la pandemia es un evento de primer orden mundial en nuestra vida y Estados Unidos no se escapa a eso. Y estamos ante las elecciones más raras de la historia de Estados Unidos también, porque son elecciones en una situación inédita, con una campaña, unas primarias demócratas totalmente distorsionadas por esto que ha pasado, donde hay un candidato que va a desafiar al presidente que por supuesto era conocido, pero el proceso de instalación normal de un candidato después de unas primarias no se ha producido. Quedan todavía varios días hasta las elecciones, muchas semanas, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas. Hoy las encuestas marcan que el presidente está a 14 o 15 puntos abajo. Pero vamos a ver qué sucede. La elección históricamente en Estados Unidos se define por relativamente muy pocos votos. Es muy estable el sistema político norteamericano. Pero evidentemente si ganara el presidente y no hubiera sucedido la pandemia, yo diría que habría muchos elementos de continuidad. Ha sucedido la pandemia y esto puede llegar a cambiar en algo, cómo se haría un segundo mandato. Con respecto a las probabilidades si llega a ganar Joe Biden, yo creo que la tensión con China no va a cesar. La claridad en que China es un rival estratégico de Estados Unidos, que acá en adelante creo que no se va a perder. Hay mucha gente, los demócratas, que son tan halcones como los que están en el Partido Republicano o en la administración Trump. China va a seguir siendo un rival estratégico. Lo que seguramente vamos a volver a ver es una política exterior mucho más profesional, volver a recuperar a los aliados, el sistema de alianza histórico, a los amigos, a Europa, a Australia, a Japón, a Corea, etc.
esto va a continuar, esto se va a recuperar, seguramente va a haber con China en algunas áreas negociaciones, no va a ser una competencia estratégica en todas las áreas. Esto es un elemento estructural, pero la pandemia precisamente nos acaba de probar de que hay muchos elementos transnacionales que tenemos que trabajar con los otros, aunque sean nuestros enemigos, ¿verdad? La pandemia, el cambio climático, hay una serie muy grande de temas que no lo puede resolver un país aisladamente, y en lo que está en juego la existencia misma de la humanidad. Así que yo creo que va a haber cooperación en algunos de estos temas transversales, pero creo que esta, y quizás haya un poco menos de hostilidad y de agresividad, pero China va a seguir ocupando ese lugar, yo creo, de acá en adelante, como el rival estratégico de Estados Unidos por el futuro que podemos imaginar. Muy bien, le damos la palabra ahora al señor Ángel Bestani. Se prepara el señor Neder y las últimas 5 preguntas. Adelante, por favor. Buenas tardes, Gonzalo. Muchas gracias por la excelente exposición, muy clara. Mi pregunta es, si es cierto que China apoya económicamente con mucha fuerza a Venezuela, y si este apoyo es decisivo para la supervivencia del régimen venezolano actual. Esta es una pregunta también muy importante porque, como dije, las inversiones chinas se demoraron mucho en la región y cuando llegaron a un grupo bastante chico de países, pero evidentemente Venezuela ha sido uno de ellos. El involucramiento económico de China en Venezuela ha sido central durante todo el periodo del chavismo, de esto no hay duda. Las cifras de esta inversión están en disputa, pero para seguir hablando, algunos hablan más o menos de que China llegó a invertir unos 62.000 millones de dólares en distintos momentos, pero el acumulado del stock sería 62.000 millones de dólares aproximadamente, 63, aunque, repito, esto no se puede saber con seguridad. También hay algunas estimaciones que hablan de que China habría recuperado aproximadamente 2/3 de esto, que hay 1/3 por recuperar. China se ha involucrado mucho, por supuesto, en la industria petrolera, que es casi lo único económicamente viable que hay en Venezuela, por otra parte. Así que el rol de China ha sido muy fuerte, pero siempre China con la mano puesta en el freno de mano, para hablar en términos cordobeses, si me permiten, ¿no? Pie en el acelerador, la mano izquierda en el volante y la mano derecha en el freno de mano. Así, con esta metáfora propia del rally, que todos se entienden en Córdoba, explicaría un poco cómo ha sido la política de China en Venezuela. Muy cuidadosa, muy fina, muy bien planeada y ejecutada. China sigue siendo un actor importante, pero como hemos visto, Rusia en los últimos tiempos también se involucró fuertemente en la industria petrolera y ha tenido además una exposición política mucho más alta. De hecho, muchos piensan de que Maduro no cayó en los eventos de enero del 2019 gracias a que Rusia lo salvó in extremis, ¿verdad? Así que el rol de Rusia ha sido destacadísimo en el presente y en cómo siga el futuro de Venezuela. Así que China ha intentado mantener un perfil bajo en Venezuela. Ha habido, algunos dicen que no ha habido inversiones chinas recientemente, en los últimos años, o que han sido con cuentagotas. Así que este gran pico de inversiones de China en Venezuela ha pasado hace rato, ya en los últimos años de Chávez, lo cual no quiere decir que no haya cosas que todavía se estén haciendo, etc. Y China ha defendido públicamente principios de no intervención, de soberanía, de respeto a las autoridades existentes de China y oposición a cualquier cambio que se dé por la fuerza o por fuera de las instituciones que existen en Venezuela. Ha sido muy legalista, y a la vez China también ha establecido un diálogo importante con la oposición en Venezuela. China tiene puertas abiertas de diálogo con la oposición. Así que
repito, la posición de China en Venezuela viene desescalando fuertemente en los últimos años y sigue manteniendo una política de perfil bajo. Enrique Neder, por favor, adelante, y se prepara Rubén Dibanian. Bien, ahí me habilitaron el micrófono. Bien. Mi pregunta, Gonzalo, es, supongamos que se sale prontamente de la pandemia, ¿vos crees que va a haber desde el punto de vista económico, una orientalización de la economía o una occidentalización de la economía? Bueno, habría que ver exactamente qué implicamos con algunos de estos dos rótulos, pero lo que pienso que va a suceder es que se va a recuperar esta dinámica previa que ya venía en los últimos 3 o 4 años de hostilidad económica entre China y Estados Unidos y de este proceso incipiente de decoupling que ya tenía, que yo mencionaba, de desconexión en muchas áreas, de una exacerbación de la competencia por el dominio de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial en primer grado, del 5G, en el cual China está mucho más avanzado que Estados Unidos, ya se usa en muchísimas ciudades de China, acá en varias también, en Estados Unidos, acá en Washington se usa 5G, pero esto se va a exacerbar aún más. Ha habido una competencia ya también que ha pasado desapercibido para el gran público. Hace un año y medio me hacía CNN una entrevista sobre el tema de las tierras raras. Esto parece una cosa esotérica, ¿verdad? Cada vez que intentamos abrir nuestros celulares, pasamos el dedo por la pantalla, esto es posible debido a fenómenos eléctricos que suceden porque las pantallas contienen unas cantidades microscópicas de unos elementos que se llaman tierras raras, que están por todos lados en la naturaleza, pero en bajísima cantidad, por eso se llaman tierras raras. Sobre esto también hay una competencia geopolítica extraordinaria. Dominar las fuentes de tierras raras, de las cuales las principales han estado en China, pero hay un proceso de exploración en todos lados, incluido la Argentina. Es fundamental. Yo creo que si pasa la pandemia relativamente rápido, o si logramos convivir, transformar el COVID en una enfermedad conocida y relativamente manejable, como otras, si llegamos a esa situación relativamente rápido, lo más probable, hay que ver qué daño económico va a haber en nuestros países. ¿No? Vamos a perder 5% del PBI, vamos a perder 8, vamos a perder 10, vamos a perder 12. ¿Cómo va a quedar la relación entre el PBI que se va a achicar y deudas externas que se van a aumentar? Todos los países del mundo van a quedar endeudados. Va a haber mucho probablemente entre en default. O sea, vamos a quedar con un escenario económico de devastación, de esto no me queda la menor duda. En América Latina vamos a retroceder en niveles de inequidad social, vamos a retroceder seguramente, vamos a retroceder vamos a aumentar niveles de pobreza, los grandes progresos que tuvimos en la primera década del siglo XXI los vamos a perder, altamente probable que suceda esto. Vamos en un escenario económico realmente devastador, pero a nivel mundial esta competencia continúa sordamente, incluso por debajo de la pandemia. De hecho, uno de los argumentos a cerrar más, cerrar menos, más cuarentena, menos cuarentena, la calidad de la cuarentena, no es cuarentena sí, cuarentena no, sino hay muchas cuarentenas, la calidad de la cuarentena en una zona, cuarentena en todo el país, está la discusión económica, ¿verdad? Y esto me lleva también a otro tema, ¿no? Los atributos de los países son muy estables. El territorio raramente cambia de un año a otro, la población tampoco cambia mucho de un año a otro, el PBI de un país tampoco cambia mucho de un año a otro, los recursos militares tampoco cambian mucho de un año a otro, etc. Entonces, los cambios son muy lentos a nivel del sistema internacional. Ahora bien, hay algunas disrupciones en la historia, y esta podría ser una de estas, algunas piensan de que no va a llegar a ser así, pero esta podría llegar a ser una disrupción donde se produzcan reacomodamientos en el ranking mundial, digamos, ¿no? Sabemos cómo entramos a esta pandemia, pero no sabemos cómo vamos a salir. Este es un interrogante muy importante. La lucha económica va a continuar, economic statecraft, la intervención política en los asuntos económicos
es ahora de cara mundial, no un fenómeno aislado, ni un fenómeno focalizado en gobiernos autoritarios o comunistas. Esto es un fenómeno mundial, por supuesto, como en todas las intervenciones económicas, la forma en la que sea, la inteligencia en la que sea, va a ser lo que va a distinguir los éxitos de los fracasos. Muy bien, para poder dar lugar a las otras preguntas que se han sumado, voy a leer dos, así puede responder Gonzalo. La de Rubén Divanian, que dice así: ¿qué valor estratégico tiene para China tener una base en Neuquén, Argentina? Y la del señor Francisco Morán, que dice: Gonzalo, ¿crees que la dominancia económica china es sostenible en el mediano y largo plazo a medida que se cree una clase media y se exijan mejoras en la calidad de vida? Bueno, muy buenas preguntas. Un momento. Sobre la primera pregunta ha sido es un tema también muy interesante, porque en esta tensión entre estos dos polos, evidentemente hay una guerra de opinión pública, una guerra de soft power, una guerra de imágenes, ¿verdad? Esto yo también he escrito académicamente hace unos años, y esto se llama en relación internacional framing, ¿no? El frame, el marco, digamos. Cuando uno logra imponer el framing, digamos, tiene un control muy grande de la discusión, digamos, ¿no? La discusión se desarrolla en los términos que uno quiere, digamos. Entonces, la batalla por el framing es muy importante. El caso de la base en Neuquén es un caso extraordinario para entender esto que estoy diciendo. Fíjense que esto se dio hacia el final de la administración Kirchner, y se hablaba de una estación de exploración del espacio profundo, ¿verdad? Y la oposición, que después ganó las elecciones en 2015 y fue gobierno, que en teoría era cosmopolita y estaba conectada, tenía una visión de conexión con el mundo, sin embargo arrinconó el gobierno con un argumento netamente nacionalista, ¿verdad? O sea, esta es una base de China, fíjense cómo suena distinto, una estación de exploración del espacio profundo versus a una base china en la Patagonia. El framing, la batalla del framing es muy clara acá, ¿verdad? A mí me tocó estar dando una conferencia en Canberra, en Australia, hace unos años, y después de la conferencia alquilé un auto y me fui a ver una una estación de exploración del espacio profundo que está en las afueras de Canberra, 20-30 kilómetros de Canberra. Me recibieron fantásticamente, me mostraron un video explicando para qué servía, etc. Me mostraron unas piedras que habían traído la luna, bárbaro, digamos, ¿cierto? Uno de los problemas que ha tenido la creación de estas instalaciones en nuestra Patagonia es que ha estado rodeado de un secreto que, en mi opinión, ha agravado la percepción pública y en algunos casos internacional sobre estas instalaciones. Creo que ha sido un fracaso absoluto de relaciones públicas. Uno no se puede acercar ni a no sé cuántos kilómetros de este lugar, ¿no? Es cierto que están muy aisladas, pero digamos, uno si va, no sé, a Bariloche a pasear, o alguien que vaya a pescar mosca, ¿no? Quien quiera darse una vuelta, tendría que haber igual un lugar, ver una película, entender lo que pasa. Cuando los países principales se lanzan a explorar el espacio profundo, es decir, no solamente a tener satélites, sino intentar llegar a la Luna, por ejemplo, que hay una nueva carrera entre Estados Unidos y China para llegar a la Luna pronto, nuevamente, una carrera hacia Marte, etcétera, uno tiene que estar en contacto con esos artefactos, con esas naves que viajan en el espacio, las 24 horas del día. Como la Tierra rota, si usted tiene un radar no puede tener una cobertura de más de 120 grados. Entonces usted necesita, me refiero a cualquier país del mundo que quiere tener un plan de este tipo, usted necesita tener por lo menos 3 en distintos lugares del mundo, cada una cubriendo 120 grados para cubrir 360 grados la Tierra. De hecho, en Malargüe, muy cerca de donde está la Estación Espacial China, hay una estación similar que es de la Unión Europea, de la Agencia Espacial de la Unión Europea. Y de hecho, los chinos querían instalarse al lado de la estación europea. Dijeron, bueno, puede haber una interferencia,
córranse del otro lado, en Neuquén, unos kilómetros, pero en el tamaño de la Argentina, que es el octavo país más grande del mundo, ustedes la ven en casi al lado, muy cerca. Es decir, hay una razón técnica de peso para fijar una base, se podría haber establecido del lado chileno, etc. Pero hay una razón técnica para que exista eso. Ahora, esto es una excusa perfecta para meternos a nosotros en un grandísimo problema internacional, difícil de manejar, en el que tenemos todas las de perder, ¿verdad? Porque, repito, además, mucha de esta tecnología avanzada puede ser de uso dual. Casi todo hoy en día puede ser de uso dual, hablando militarmente, digamos, ¿cierto? Entonces, es muy difícil hacer una línea fina entre lo científico y lo militar. La NASA, obviamente, ha colaborado con muchos temas militares norteamericanos e incluso de la CIA, esto lo sabemos todo. En China, el programa espacial no es como la NASA, una agencia formalmente independiente y civil, sino que depende del ejército chino, así que la conexión es aún más inmediata. Este es un tema fácil y que se presta para hacer política interna e internacional, para generar un debate muy grande. Yo creo que Argentina podría tomar medidas prácticas, abrir la base, hacerla transparente. En el gobierno de Macri se firmó un protocolo que establece, adicional a los acuerdos que se habían firmado en la época de kirchnerismo, que establece el uso pacífico de la base, que los resultados de las investigaciones que allí desarrollan investigadores argentinos también sean públicas. Creo que Argentina tiene que apropiarse de la base desde el punto de vista de su manejo de las relaciones públicas y tener una política muy transparente. Esto tiene que ver un poco con la pregunta que me hacía Jorge Vasconcelos de transparencia. Creo que esa idea de aplicar la base creo que es fundamental. Nos va a ahorrar muchísimos disgustos y quizás no nos escapemos de algunos disgustos. Pero este es un tema, es un trigger, ¿no? Es un gatillo de problema muy, muy importante. La otra pregunta es también un gran debate que hemos tenido en las ciencias sociales en todo el mundo, los que estudiamos procesos de desarrollo y los que tratamos de responder a una vieja pregunta. Si los gobiernos autoritarios eran mejores promoviendo el desarrollo o los gobiernos democráticos eran mejores promoviendo el crecimiento económico o la democracia. Así que esta pregunta es un debate enorme que no está saldado. Evidentemente en el caso chino ha sido efectivo. Y en Estados Unidos hay una cierta idea que en la medida de que la economía de China siga creciendo, de que hubiera un efecto de derrame, que se generara una clase media muy amplia, esa clase media en algún momento iba a demandar también derechos políticos. Así como tenía nuevos derechos económicos, la extensión natural es que en algún momento demandara derechos políticos. Hasta el momento, obviamente, esto no ha sucedido. Cuando se dio un esbozo de esto, que fue en los eventos de Tiananmen en la noche del 3 al 4 de junio de 1989, cuando en Europa ocurría la caída del muro de Berlín y todo el proceso de desmantelamiento de la Unión Soviética, en China hubo un fenómeno incipiente parecido que fue suprimido de un modo drástico de raíz, con un saldo de muchos muertos, y ahí se abortó la evolución que parecía natural a la extensión de los derechos económicos en derechos políticos. Esto, por supuesto, si no sabemos el final de la historia, digamos, no tenemos el día del lunes. Hasta el momento no ha sucedido. El Partido Comunista Chino, que es el partido comunista más grande del mundo, hasta el momento ha sido muy capaz de controlar la evolución de la situación política. Algunos han dicho que la pandemia también ha hecho crujir el control del Partido Comunista sobre la sociedad china. La intervención, ha habido muchas críticas a la forma en la que intervino el gobierno, hacia la celeridad, hacia la medida que tomó, hacia la falta de transparencia de la información, etc. Así que algunos incluso especularon que este podía ser un momento que rompiera el control absoluto que tiene el partido hasta ahora de la situación política. Me parece que la pregunta es válida, pero hasta el momento no se ha materializado de ninguna manera.
Las últimas dos preguntas, Tatiana Taborda y después Juan Turelo, así damos por finalizada esta reunión. Adelante, Tatiana. Hola, buenas tardes. Gonzalo, mi nombre es Tatiana, soy brasilera, pero vivo en Córdoba hace 12 años. Y bueno, mi pregunta va relacionada entre Brasil y Argentina. Estoy viviendo ahí la incoherencia de la extrema derecha y extrema izquierda. Vivo un eterno conflicto con eso. Quería saber su opinión, qué va a ser la amistad o la inimistad de esos dos países post pandemia, con la verdad que venimos del desgobierno al revés, que allá estaba extrema izquierda y acá derecha, y ahora vivimos ese compaso ahí loco. Gracias. Bueno, conectando su pregunta con la conferencia, creo yo que entre Brasil y Argentina existe una relación muy importante que ya lleva más de 5 siglos, que viene desde la línea de Tordesillas y la separación del imperio portugués y del español, que ha atravesado el imperio brasileño y las provincias unidas del Río de la Plata y la Confederación Argentina. Yo creo que en el año 83, con el retorno de la democracia a la Argentina, y en el 85, con el retorno de la democracia a Brasil, se estableció, se intentó generar una relación bilateral que es la principal en América del Sur, es estructural, de distinta naturaleza, menos competitiva. Además, es verdad de que Brasil está jugando en otras ligas, no en la liga que está jugando Argentina. Pero Argentina tiene un rol importante en la región. Y se construyó mucho. Se construyeron los acuerdos nucleares, que son la base de seguridad, la relación entre los dos países, y después se construyó el Mercosur. A veces cuando se habla de los rendimientos declinantes del comercio en el Mercosur, etc., a veces nos olvidamos de esos pilares, de esas bases estructurales del acuerdo de seguridad, de la política de la seguridad nuclear, son la base de la relación entre los dos países. Creo que la política exterior de Brasil, bajo la administración del presidente Bolsonaro, ha estado muy politizada hacia la Argentina y hacia el resto del mundo. Brasil ha perdido algunos ejes históricos de política exterior. La percepción de los intereses de Brasil ha variado drásticamente, y esto no sabemos si simplemente va a durar durante el tiempo del presidente Bolsonaro en el poder, y después vamos a volver a una política exterior brasileña mucho más clara y más conectada con la historia de Brasil, digamos, ¿no? Y como usted bien señalaba, en Argentina ahora hay un gobierno de signo ideológico diferente. Siempre la política exterior se presta para hacer política interna, también sucede en Estados Unidos, por supuesto. Así que este es un tema. Yo lamento que los dos gobiernos no sean capaces de encontrar una forma de mantener las relaciones estructurales entre el pueblo brasileño y el pueblo argentino, entre la economía de Brasil y la economía de Argentina, y entre las políticas exteriores de Brasil y de Argentina, que es fundamental que tengan algún grado de coordinación. Por supuesto que el Mercosur venía muy mal, y que durante el kirchnerismo incluso la relación de la Argentina con el Mercosur fue muy, muy mala. Lo que ha pasado en estos meses, que Argentina decidió no participar más en las negociaciones de los otros países con otros países o bloques del mundo. No solamente esta crisis hemos tenido, sino esto ya viene de largo, pero evidentemente una relación de antagonismo basado en temas ideológicos entre Argentina y Brasil, me parece que es en detrimento en el largo plazo de los dos países. Espero que sea una cosa de corto plazo. Precisamente frente al tema de carácter estructural, regional, como que estamos hablando, cómo son las relaciones con Estados Unidos, cómo es lo que acaba de pasar en el BID, que Brasil ha renunciado, ha aceptado esta decisión de Estados Unidos y aparentemente la va a apoyar, cuando había incluso un candidato brasileño para ser presidente del BID. Las relaciones
de todos los países de la región con China, en el que estamos en un sálvese que hay cero coordinación en la región. Este es un déficit enorme, debería haber sido un eje que yo creo que generaría un consenso claro en la política exterior nuestra. Argentina tendría que haber sido un articulador de una reflexión colectiva de América Latina sobre China e idealmente en algún momento algún esbozo de una política común. Por supuesto es más difícil de lograr, pero cuando fuimos a las reuniones de China con la CELAC, ni siquiera hicimos, como dicen los chicos, una previa, no nos juntamos para hablar de qué vamos a decir en la reunión con China. Cada uno por la suya. Brasil además, como además es miembro del BRIC, tiene oportunidad de interactuar frecuentemente con Xi Jinping, etc. Entonces ha tenido bastante pocos estímulos. En una política cada vez más nacionalista ha tenido bastante poco estímulo para negociar o para hablar o para coordinar, digamos, una respuesta común en la región. Pero esa sería una de las cosas que realmente habría que hacer. Ya habría que haber hecho y es indispensable que tratemos de hacer para lo que se viene. Muy bien, muchas gracias. La última pregunta a cargo del señor Juan Turelo. Hola Gonzalo, buenas tardes a todos. Bueno, me gustaría saber en este escenario que has planteado, ¿cómo ven a la Argentina desde Estados Unidos? Porque el presidente Alberto Fernández dice que habla con Trump para solucionar el tema de la deuda, pero a la vez prepara una alianza estratégica y tecnológica con China. Algunos miembros del gobierno dicen que para recrear ese modelo económico de empresas con capital privado pero con intervención estatal, algo que se intentó establecer en forma solapada con la intervención del grupo exportador, agroexportador Vicentín, y el presidente propuso días atrás ante el Grupo de Puebla que va hacia un nuevo capitalismo. ¿Cómo se ve todas estas posiciones del gobierno argentino desde Estados Unidos, Gonzalo? Bueno, en primer lugar, para la inmensa mayoría del pueblo argentino, del pueblo norteamericano, Argentina es una referencia bastante desconocida y muy difusa, ¿no? Salvo alguna cosita aislada, no sé, el tango, el fútbol. No, me refería a los... Pero la pregunta suya es muy relevante, poder. Sí. Porque evidentemente aquí en Washington hay muchísima gente que conoce muy bien a la región, académicamente y políticamente, y en las empresas, que evidentemente en América Latina hay mucha gente que conoce muy bien la región, aunque sea relevante en muchas áreas para la mayoría del pueblo norteamericano. A mí me parece que la política exterior argentina tiene que ser una herramienta central para solucionarle los problemas a los argentinos, para revertir un largo proceso de decadencia de la Argentina de muchas décadas ya, en la que han pasado gobierno de todo tipo de ideología. La política exterior tiene que ser un elemento muy importante en construir una Argentina mejor para nosotros y para nuestros hijos. Es central. Habiendo dicho esto, ha habido algunas líneas históricas comunes a muchos partidos en Argentina que se han respetado, pero evidentemente en estos primeros meses del nuevo gobierno, la política exterior está en una suerte de terapia intensiva. ¿Por qué digo que está en una suerte de terapia intensiva? Porque el problema de la deuda, que obviamente tiene un peso enorme para la economía argentina y tiene una importancia para el devenir económico de los próximos años, ha hecho de que muchas prioridades o posibles iniciativas políticas que iba a tomar el gobierno han tenido que ser congeladas o demoradas o pasadas a un segundo plano. La política exterior argentina está en una suerte de terapia intensiva o en el congelador, como ustedes prefieran. Seguramente, si no hubiéramos tenido el problema de la deuda externa, es razonable decir, aunque es un contrafáctico, no lo podemos probar, que el gobierno hubiera tenido probablemente otro tipo de iniciativas. Hay que ver cómo termina el tema de la deuda para empezar a conocer realmente cuál va a ser la política exterior de este país. Incluso hay muchos
embajadores que han sido nombrados y no están en sus destinos. No solo no hay política, sino no hay equipo casi en muchos lugares del mundo, ¿verdad?, que ejecute esa política. Así que toda la política exterior ha sido alineada con el objetivo de colaborar con la solución del problema. Así que me parece prematuro todavía hacer un juicio de valor sobre estos primeros meses de la presidencia Fernández, porque, de nuevo, estamos en una situación muy peculiar. Acepto que los elementos que usted señala quizás nos permiten visualizar cuál sería una posible dirección de la política exterior argentina después de la solución, si es que se soluciona el tema de la deuda. Hay que ver también cuál va a ser qué Argentina nos queda después de la pandemia. Este es otro factor inesperado, digamos, con el que van a tener que lidiar nuestros líderes. Y también nuestras relaciones con Estados Unidos también van a depender mucho de qué es lo que pase el 3 de noviembre, ¿verdad? Esto va a ser muy importante también para la definición de nuestras relaciones bilaterales. Perfecto, brillante, Gonzalo, la verdad que muchísimas gracias. Y antes de informar acerca de las próximas reuniones vía Zoom para la semana próxima, agradecemos con un aplauso virtual como lo venimos haciendo con los demás disertantes. Brillante, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien. Muchas gracias por la atención y mucha fuerza Argentina, mucha fuerza Fundación Mediterránea. Muchas gracias. Bien, vamos a la semana que viene, tenemos 2 reuniones vía Zoom. El próximo lunes, 20 de julio, a las 14:30 horas, la situación de las economías regionales a cargo de los economistas del IERAL de Fundación Mediterránea. Y el jueves 23 de julio tenemos una actividad vía Zoom conjunta con el gobierno de la provincia de Córdoba. El título es La tecnología como insumo para la recuperación económica. Después remitiremos los ID para que ustedes puedan sumarse a ambas reuniones. Muchísimas gracias nuevamente.